Gracias, Dani. Gracias, queridos hermanos. Buenos días. ¿No hay nadie? ¿Qué pasa? Buenos días. Good morning. Ya que dice Mario que queremos ser americanos, gringos. Good morning, my friends. How are you, Ka? Aleluya. Creo que a Mario le faltó poner la salsa al pastel y decir: el burrito sabanero voy camino. Un poco de perspectiva en esto. Qué bendición el poder estar esta mañana. Gracias al Consejo de Verbo Mañosca de la invitación. Para mí siempre es un honor y una bendición el poder estar en medio de la atmósfera de lo que Dios tiene para la iglesia del Señor y los retos que el Espíritu Santo nos va poniendo por delante, y creo que es de grande bendición. Al amanecer de esta mañana yo estaba teniendo un sueño así rápido y estuve compartiendo a Mario y a Silvana esta mañana. Sentía fuerte que estábamos en un lugar, era este escenario, y veía una presencia del Espíritu Santo. Había un montón de gente. Era como cuando está la presencia y la gente de los ríos están ahí del Señor derramando, y mucha gente siendo tocada, siendo ministrada, siendo bendecida, siendo liberada, siendo sanada, siendo edificada, siendo transformada, siendo activada con pasión, con bendición de parte de Dios. Y me desperté, dije: wow, Señor. Era como que el Espíritu me estaba diciendo: esto es lo que yo tengo preparado y siempre está en mi corazón, traer mi bendición, mi gracia, para que vidas sean transformadas y cambiadas por el poder de mi amor. Y creo que todos y cada uno de nosotros hemos vivido, somos parte de esa experiencia, de esa bendición, y por eso estamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Porque hay un compromiso, hay una pasión y hay un amor poderoso que tenemos para con nuestro Señor. Amén. Así que preparemos nuestra mente en medio de todo lo que estamos viviendo para lo que Dios tiene. Y eso me recordaba algo. Así ha dicho el Señor a la iglesia. Así dice el Señor siempre: paraos en los caminos, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Y cuando determines y mires eso, comienza a transitar para que haya descanso para tu alma. Y cuando hablamos de las sendas antiguas, son los principios. Tiene que ver con el modelo del cielo que Él quiere traer siempre a la tierra, para que nosotros no perdamos de perspectiva nuestro llamado y nuestra visión en el Señor. Amén. Entonces es importante que usted esté siempre mirando esa perspectiva, no lo que el mundo tiene, no lo que las personas pueden decirte, sino lo que Dios ha determinado. Y bien lo dijo James: nosotros como Verbo no somos una iglesia de la esquina. No es un ministerio que está ahí en un ambiente, en un aspecto solamente para hacer algo pequeño. No, Dios la estableció y nació del corazón de Dios como un movimiento que ha trascendido a las naciones. Y que uno tiene que tener claridad de que no somos una iglesia pequeña, sino somos un ministerio que está siendo utilizado por el Señor para transformar, para edificar, para ser de influencia. Y que nosotros en esta particularidad, aquí en Ecuador y aquí en Iglesia Cristiana Verbo Mañosca, está sucediendo y debe estar sucediendo exactamente lo mismo de parte de Dios. Hace más de 32 años aquí teníamos solamente, no había toda esta tecnología que hay ahora, ¿verdad? Pero teníamos el equipo de sonido ahí donde está en la mitad, ahí, en un altillo, y solo ponía un cassette. Y oí un mensaje de un gringuito que decía: I have only message. Yo solo tengo un mensaje. Yo solo tengo un mensaje, y ese es discipulado, 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 discipulado. Y ese hombre era Jim Durkin, que tuve la oportunidad de escuchar a través de un cassette, medio borroso, pero se oía eso. Y la traducción: discipulado. Y aquí estamos, porque hombres, mujeres invirtieron sus vidas, pagaron el precio para que hoy tengamos el producto que tenemos hoy en el Señor. Amén. Así que es algo que debemos tener, pero para que esto haya sucedido, yo alguna vez quiero poner esta perspectiva, que siempre me piden que comparta algo que a veces no es tan fácil, que nos pone ahí un poquito, ¿verdad?, las barbas en remojo, y comenzar a mirar qué somos, qué el Señor nos ha llamado a hacer y a dónde debemos seguir caminando, pero manteniendo lo que Dios nos ha dado como Iglesia Cristiana Verbo, que lo hemos llamado el ADN. Y siempre hay una estructura, ¿verdad? Una estructura que está diseñada para que sirva a la gente. En algún momento pues me comencé a pensar en esto y de lo que James estaba compartiendo. Sabemos que la piedra angular, el fundamento del ministerio de la iglesia es el Señor Jesucristo, y que hay apóstoles, profetas, un ministerio quíntuple que está desarrollando para edificar a los santos para la obra del ministerio, y hay un orden de gobierno que el Señor estableció en los ancianos, en los diáconos, ¿verdad?, que está establecido en la palabra de Dios.
¿verdad? Y tenemos esa declaración de fe que Dios nos ha dado como ministerio centralizado en la fe, en la esperanza y el amor, principios y valores. Todo eso está alrededor de lo que tenemos y hemos caminado y manifestado, ¿sí? Pero hay una columna vertebral en medio de todo esto, ¿sí? La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 9, verso 1, y la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, ¿verdad? Y hay una columna central en el ministerio, eso se llama... Iglesias en el hogar, ¿sí? Las iglesias en el hogar que debe cumplir los 5 propósitos. Y luego viene todas las pilares que podemos desarrollar y tener en el ministerio, ¿verdad? Tenemos los ministerios de oración, de celebrando mi recuperación o libertad, la pluralidad de liderazgo, el trabajo en equipo, el orden de gobierno, el consejo de ancianos, la alabanza, la adoración, todo eso. Y hay un fundamento que está ahí, que James estuvo desarrollando un poco, transformados a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Dice sacerdocio del creyente, una unidad del cuerpo de Cristo, ministerio quíntuple y ayuda a los necesitados. Eso ha sido nuestra razón de ser como ministerio. Estoy sintetizando lo que siempre hemos dicho y hemos recibido. Y luego sobre esto seguimos edificando, ¿verdad? Y hemos puesto la estructura que tenemos en la escuela de adoradores, escuela de liderazgo, o los HELS, la lealtad, las familias, los matrimonios, la fidelidad, la misericordia y un techo que nos cobija, ¿no es cierto?, donde debe haber honra, misericordia, gracia que viene de parte de Dios. Ahora, esto que lo estoy poniendo aquí, quiero aterrizarlo en lo que en esta mañana quiero ponerlo. Y es la estructura de Ministerios Verbo. Ahí vemos una casa, ¿verdad? Vimos con todo lo que hemos tenido y desarrollado, pero hablar de la estructura de Ministerios Verbo es importante para lo que tenemos a futuro y no perdamos de vista. Por eso empecé diciendo que debemos pararnos en los caminos en donde el Señor nos tiene establecido, manifestado como ministerio, para no movernos. Las generaciones deben caminar y saber quiénes somos, por qué estamos y hacemos lo que hacemos y por qué decimos lo que decimos. Y que el lenguaje que manejamos, como bien lo dijo James, no hablamos de cultos, no hablamos, ¿verdad?, de lugar en donde estamos hablando de reuniones, porque la iglesia se reúne para celebrar la salvación de Jesucristo, el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Para eso nos reunimos, ¿verdad?, los días domingos, y tenemos reuniones que cumplen una visión y un propósito de parte de Dios. Por lo tanto, como estructura, nosotros buscamos ser una organización eficiente, ¿sí?, que busca mejorar continuamente y que es flexible con el fin de servir a la gente. Eso es lo que debemos tener presente. Nuestra estructura en el ministerio es firme, pero también es flexible, así como el bambú, ¿verdad? Todos hemos visto toda esa enseñanza del bambú, que puede doblarse, que puede tener una resiliencia bastante elevada y fuerte, ¿verdad? Que puede recuperar su posición, que puede volver a su posición, pero es flexible, que puede ser manejable, que puede ser maleable. Entonces buscamos siempre que todo lo que hacemos, y dentro del marco de lo que Dios nos ha dado como ministerio, como ADN del ministerio y la perspectiva que tenemos, ¿verdad?, busque como propósito fundamental no que la gente sirva a la estructura, sino que la estructura sirva a la gente. Todo lo que tenemos como estructura tiene que ir en esa línea del servicio, del amor y de la pasión hacia las personas. Estamos aquí, hermanos, al liderazgo, a los ancianos, a los supervisores, a los líderes de ministerios, a los líderes de iglesia en el hogar, con el propósito de servir a la gente, no de que la gente nos sirva a nosotros. Ese no es el corazón del Señor. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido a servirles, y ese es el mensaje que nos dio. Y el que quiera ser mayor es el que debe servir. Entonces, en ese sentido, siempre debemos tener presente esa condición. Ahora, la estructura de Ministerios Verbos debe ser reconocida por todos sus integrantes, reconocida y aceptada, entendiendo por esto que cada consejo reconoce y acepta la función de cada instancia superior, así como las normas y principios establecidos por el ministerio. Amén. Solo unos dos están de acuerdo. Esto es parte, hermanos. Esto es pacto y compromiso. Y ese es el principio que nos sostiene y sustenta. Verbo se caracteriza porque somos hombres, mujeres, familias de pacto y compromiso. Amén. Y en eso caminamos y en eso establecemos.
Hay pacto, hay compromiso, pacto con el Señor y compromiso con los hermanos, ¿sí? Es muy importante esto, y entonces esa estructura está caminada y diseñada en esa línea. Todos y cada uno de nosotros, desde los miembros de la iglesia en el lugar hasta los que son parte de un ministerio internacional, debemos estar claros de reconocer, ¿verdad?, y entender que cada consejo se establece y acepta la función de cada instancia, así como las normas y principios establecidas por el ministerio. Y la función de cada instancia define su esfera de autoridad. La función que esté establecida define su esfera de autoridad. Como Ministerios Verbo nosotros tenemos esta línea, ¿verdad?, de estructura. Tenemos un consejo internacional, hay consejos regionales, hay consejos nacionales y hay consejos locales. ¿Sí? Consejo internacional, consejos regionales, consejos nacionales y consejos locales. Y cada uno de estos tienen establecidas sus funciones específicas, ¿verdad? Hoy en día estamos entrando en un proceso que estamos mirar en la realidad actual, cómo el modelo de gestión que hemos estado desarrollando en estos más de 40 años como ministerio puede ser flexible y cómo podemos servir mejor a la gente. Entonces tenemos que ir mirando, ¿verdad? Porque estamos hablando que siempre buscamos mejorar en las cosas para servir a la gente, que es las cosas que nosotros podemos ir añadiendo, que podemos ir desarrollando para seguir caminando en esa línea. Entonces, como ministerio del Consejo Internacional, ¿qué características tiene? Rápidamente, para no olvidar: velar por el bienestar espiritual y doctrinal, es decir, tener claro que con nosotros estamos siempre velando por el ADN del ministerio, estar conformado por directores, los directores y representantes de las regiones, más el director internacional, establecer las normas, principios, políticas generales y de apelación por los que se guiará el ministerio. Validar el reconocimiento de los ministros quíntuples cuando son recomendados por los consejos nacionales. Entonces hay una función y cada uno de ellos en la esfera de autoridad establecida por el Señor van ejerciendo en un nivel de interdependencia y de autonomía también que nosotros vemos que es importante. Servir como canal de recursos ministeriales para edificar el cuerpo de Cristo. También se buscará a nivel internacional de promover programas y proyectos para el beneficio del ministerio y la manifestación del reino de Dios. Bien lo dijo James, el aspecto que siempre nosotros manifestábamos y éramos enseñados, discipulados, es hacer discípulos que manifiesten el reino de Dios. Manifestación del reino de Dios en todo lo que contempla la cultura del reino de los cielos, hermanos. Eso no debemos perder de vista. Y qué bien que James estaba poniendo eso, porque eso a mí, hermanos, siempre me ha llegado en el corazón. Es algo por lo cual yo tengo pasión, ¿sí? La presencia del Espíritu Santo, el servicio a los santos, la edificación para que vidas sean transformadas y sean cambiadas. ¿Por qué? Porque así lo viví, así lo experimenté y así lo recibí de parte de Dios. Y cada uno de nosotros somos ejemplo vivo, santo y agradable de que esto ha hecho una realidad en nuestras vidas. Por eso estamos donde estamos y somos lo que somos. Amén. Entonces, uno no puede perder la perspectiva de decir, no, pues es mi capacidad, es mi talento, hermanos. Estamos donde estamos y somos lo que somos por la gracia y la misericordia de Dios. Que un día el Señor pasó por la esquina de nuestra casa y te vio y te dijo, sígueme y paga el precio. Toma tu cruz y sígueme y haré de ti pescador de hombres. Transformaré tu vida para que tú seas un agente de transformación social, como se ha estado hablando. Para ir avanzando, también dentro de la estructura tenemos los consejos nacionales y regionales. Obviamente cada uno de estos están dentro del contexto de seguir velando por el bienestar espiritual y doctrinal. Es decir, que el Consejo Nacional en Verbo Ecuador tiene esta característica: estará siempre velando por el bienestar espiritual, doctrinal, el ADN de la Iglesia Cristiana Verbo. Y de que el lenguaje que manejamos a la luz de la palabra de Dios se manifieste y se establezca. Los hermanos me conocen a mí, yo soy una persona muy celosa de esto. Yo siempre estoy ahí, cuando escucho algo que no es verbo, les digo, a ver hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cuál pastor? ¿Pastor Bautista? ¿Cuál pastora? ¿De Asambleas de Dios? Aquí somos ancianos. ¿Aló? Hay ancianos, hay líderes, hay supervisores, hay diáconos, hay iglesias de hogar, no células.
no grupos de amigos, hay ministerios. Entonces, eso es algo que nos pone dentro de la casa Verbo. Eso es lo que somos. Ese es nuestro ADN, es nuestra estructura. Hermanos, y les digo, como les digo, les guste o no les guste, es lo que somos. Y uno tiene que, como bien dijimos, tener la claridad de ser parte y aceptarlo por decisión propia que somos parte. Si somos parte de esta casa, tenemos que vivir bajo esa perspectiva y ese desarrollo. Amén. ¿Aló? Entonces no es que el día de mañana no sea la gran revelación de que ahora, ¿verdad?, vamos a tener esta nueva forma de decir las cosas, no, hermanos. Ya son de broma, hacemos algunas cosas, pero mantenemos lo que somos, ¿verdad? Vivimos lo que predicamos y predicamos lo que vivimos. Ahora, el Consejo Nacional de Verbo Ecuador aterrizando, ¿cómo está constituido? Es bueno que esto lo tengamos presente, hermanos, porque muchas veces cuando a uno le pregunta, y bueno, ¿y cuál es la estructura de tu iglesia? ¿Cómo estás caminando? ¿Sí? Y uno dice, bueno, por ahí pues está a saber, bueno, se habla de que hay ancianos, pero está realmente convencido y persuadido. Yo recuerdo unas enseñanzas en Verbo era, ¿por qué crees lo que crees y por qué dices lo que dices? No sé si recuerdan, hermanos, personas antiguas del ministerio, Paul, Mario, Silvanita, Patricio, de los que somos quizás de la primera generación. Bueno, yo vengo de la generación un poquito más, a mis 45 años, sí, estamos ahí caminando en el Señor, sí. ¿Qué pasa? 45 años en el ministerio. Estarán conformados por todos los ancianos. Esto es algo que lo estamos viviendo aquí en el Ecuador, dentro de la estructura flexible que tenemos, ¿verdad?, como ministerio. Verbo Ecuador está conformado por todos los ancianos en el Consejo Nacional que presiden las iglesias Verbo en el Ecuador. Estará presidida por el director nacional y le corresponderá tratar los asuntos doctrinales, disciplinarios, apelaciones y situaciones que los consejos locales no puedan resolver. Esto es importante, ese es el marco, ¿verdad?, en donde nosotros caminamos y establecemos como una estructura para servir adecuadamente a la gente en el llamado y en el propósito que Verbo tiene como parte del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos asambleas de Dios, no somos Alianza Cristiana y Misionera, no somos bautistas, no somos del pacto, ¿verdad? No somos Jesús solo, Only Jesus, no somos Iglesia Cristiana Verbo, que somos parte del cuerpo de Cristo y caminamos por unidad, sí, pero tenemos esta característica particular que viene de parte de Dios. Avalizará y reconocerá a los ancianos y diáconos propuestos por cada iglesia local. Esa es función del ministerio, del Consejo Nacional. Cuando alguien quiere reconocer una iglesia local, quiere reconocer ancianos, diáconos, tendrá que los presenta, los ancianos que presiden presentan a las personas que en su consejo local han considerado que son parte para esa función, y el Consejo Nacional avalizará, ¿sí? Porque nosotros reconocemos ancianos no de la Iglesia Cristiana Verbo Mañosca, Verbo Centro o Sur, somos ancianos de ministerios Verbo. Amén. Y con esa misma autoridad, guardando obviamente las distancias y la honra, cuando un anciano llega, pues hay que tratarle como la condición y la función en la que Dios le ha establecido dentro del ministerio. Así un diácono, un líder de iglesia en el hogar, un supervisor. El orden de gobierno, y lo he puesto ahí, masculino, de las iglesias es competencia del Consejo Nacional y de los consejos locales. ¿Sí? Y esto a veces sé que genera controversia y hay líos a veces en la mente y en la mentalidad cuando hablamos de gobierno masculino. Y eso es lo que es, eso es lo que es. Eso es lo que somos y lo que está a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que Dios nos ha dado como claridad y es competencia de este orden de gobierno del Consejo Nacional y de los consejos locales. ¿Sí? ¿Preguntas? Sin respuestas. El Consejo Nacional también organizará equipos estratégicos de trabajo. Hoy estamos conformados entonces el Consejo Nacional por todos los ancianos que presiden las iglesias Verbo en el Ecuador, pero también hay una particularidad de que tenemos comisiones para cubrir las diferentes áreas administrativas. Y así tenemos la comisión de infraestructura, hay una comisión de finanzas, hay una comisión de comunicaciones, hay una comisión de lo legal, hay una comisión de doctrina y discipulado, una comisión de visión e innovación, ¿sí? Y una comisión de ayuda social y comisión de relaciones internacionales.
Y están personas, ancianos, que están siendo parte de esto y están trabajando en esta línea, ¿sí? Para dar visión y para caminar juntos en cuanto al quehacer administrativo y doctrinal que la iglesia, en particular en Verbo Ecuador y muy en particular las iglesias locales, puedan requerir y puedan tener. Mis hermanos, esto es importante. Todo Consejo Nacional, Regional, reconocerá los lineamientos de las instancias superiores. Es decir, lo que somos, lo que Dios nos ha permitido mirar, todos los aspectos políticas y lineamientos. Y aterrizamos al Consejo Local, Consejo Internacional, Consejos Nacionales y Regionales, y tenemos el Consejo Local. Y aquí, hermanos, poner la perspectiva. Somos un ministerio constituido por iglesias, somos constituidos por iglesias de iglesias en el hogar, no con iglesias en el hogar, sino de iglesias en el hogar. Y eso es muy importante, ¿verdad? Esa connotación. Verbo está constituido por iglesias que a su vez están formadas de iglesias en el hogar, no con iglesias de hogar. Es decir, no es una opción. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sí? Levantar, desarrollar la iglesia a través de las iglesias en el hogar y gobernada por consejos de ancianos. Usted dirá, y bueno, ¿por qué está Diego trayendo esta realidad o esta perspectiva? Porque es importante, hermanos, que volvamos a las sendas antiguas, que tengamos claridad y estemos en la misma página todos, para que el día de mañana no digan, no sé, no me han dicho, no he sabido, yo pensé, yo creí. No, hermanos, esto es lo que es. Y no estoy diciendo que estoy aquí regañándoles o diciendo, no, es algo que es importante saberlo, porque en el camino nos olvidamos, en el camino perdemos la perspectiva. A veces me cuesta cuando dicen, ¿cuál es la visión del Ministerio Verbo para el año 2021, para la década 2030? Caray, digo, la visión ya la tenemos establecida. Somos una familia discipulando las naciones que buscamos glorificar al Señor, amar con todo nuestro corazón, edificar las familias que alcancen la madurez en Cristo Jesús y así cumplan con su llamado. Amén. Eso tiene que estar aquí en el corazón de cada líder, de cada anciano que ama este ministerio y que cree en lo que Dios ha dado y que estamos aquí para servir a la gente y dar nuestra vida por esta gente, porque personas dieron su vida por nosotros. Jesucristo dio su vida por nosotros a través de esas personas que derramaron lágrimas, que a la madrugada te llamaban y te pastoreaban, y cuando estábamos muertos en delitos y pecados y a veces en nuestras locuras extendieron la mano. No debemos olvidarnos de dónde el Señor nos sacó, dónde nos ha puesto y a dónde vamos. Y eso ha sido parte de esto, hermanos, de esa estructura para ayudarnos a crecer, a desarrollarnos. Yo fui discipulado en una iglesia en el hogar, exhortado, disciplinado en una iglesia en el hogar. Ahí me cambiaron los pañales. Sí, tuve personas que trataron con mi vida, con mi familia, con mis locuras, con mis debilidades. No puedo olvidar y estar agradecido. Hay tanto que Dios ha hecho en mi vida a través de este ministerio y por este ministerio, que lo único que puedo es decirle gracias, Señor, porque me sembraste aquí y de aquí solo me sacarás con los pies por delante. Ese es el anhelo y deseo de mi corazón. Yo le he dicho a mi esposa, si por alguna razón me entra una locura ahí en el corazón, anda y habla con los hermanos. Tienes todo el permiso para ir a decir, por favor traten con este hombre que está enloquecido. Aleluya. Vamos, me emocioné, hermanos. Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos y en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habrían creído. Hermanos, esto es muy importante. Mire lo que dice la Escritura. Constituyeron ancianos y habiendo orado y ayunado. Por eso es muy importante siempre no perder la perspectiva, que para reconocer un anciano, un diácono, líder, no solamente, hermano, sea porque bueno, no hay aquí más poner, o porque la persona está llegando, tiene buena nota, tiene empatía. No, hermanos, tiene que venir por el respaldo y conocimiento y la presencia de Dios a través de subir lo que está haciendo y desarrollando con ayuno y oración, dice la palabra. A veces no perdamos de perspectiva estas cosas, de darle la importancia que debe ser necesaria. Los consejos locales están conformados por ancianos que cubren el área espiritual, invitados que pueden ser diáconos que cubren el área administrativa bajo la supervisión de los ancianos, y supervisores que están en formación y equipamiento. Pero la razón de ser del consejo son los ancianos. El gobierno de la iglesia en Ministerios Verbo está dado en los ancianos, y hay invitados que están en el
proceso de crecimiento, que son los diáconos, la parte administrativa y también los supervisores. Deben funcionar. ¿Cómo funciona un consejo local? Deben funcionar con autonomía. Eso es muy importante. Tienen autonomía financiera para levantar liderazgo en el desarrollo de la iglesia en todas las formas y maneras que Dios le esté dando estrategias para desarrollar, pero también caminan en interdependencia con el Consejo Nacional, Regional e Internacional para reconocer ancianos, diáconos, dones quíntuples en el ADN del ministerio para levantar nuevas iglesias locales y misiones, que quizás es un término nuevo que se lo ha incorporado en este tiempo en el ministerio por razones de crecimiento. Las decisiones administrativas en estos consejos deben ser tomadas por mayoría, pero las espirituales deben ser tomadas por consenso y guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. En general, las iglesias deben contar con un anciano por cada 100 miembros. Eso es un parámetro, ¿no?, que siempre lo tenemos presente. Cada anciano debe cubrir a 2 supervisores o más de acuerdo con el crecimiento que está desarrollando la iglesia. Y cada supervisor debe estar cubriendo a 3 líderes de iglesia en el hogar. Es un parámetro de referencia. Pero esa es estructura en una iglesia local. Ancianos, ¿sí?, supervisores, diáconos que están haciendo la obra para servir a la gente. Y debe haber rotación de las coberturas para no formar los reinos, hermanos. Porque la naturaleza es, a veces nos formamos nuestro grupito y hacemos cuerpo, y ya el día de mañana ya no quiero, porque yo soy de Pablo, yo soy de Mario, yo soy de Paul, yo soy de Apolos. ¿Verdad? No, hermanos, es importante que somos parte de un cuerpo, y por lo tanto es necesario, incluso para que los dones que los hermanos están teniendo y ministrando, pues equipen también al liderazgo. Y de esa manera, hermanos, evitamos cualquier situación que el día de mañana puede generar conflictos. Amén. Estamos en la página número 2, 3. Les veo muy calladitos. ¿Están ahí? No, sí. Más o menos, este día aquí. Bueno, Mario me invitó, yo solo hacía. Y esto debe respirar uno como anciano, hermanos. Si uno no respira esto, entonces se complica, porque el día de mañana vamos a pensar, ¿sí? Es como alguien decía, bueno, yo estoy aquí en Verbo y bueno, cuando Dios me permita, entonces yo quizás pueda ir a otro lado. Cuando ya estamos con esa mentalidad, sobre mi cadáver que va a ser una persona que va a llegar a otro Dios, porque el día de mañana nos va a causar división, hermanos. ¿Sí o qué? ¿Aló? Entonces, Él no tendría la culpa, sino los que nosotros estamos dando el espacio, si bien tiene esa mentalidad. Entonces, hermanos, esto es un aspecto de Dios. Mario estaba hablando de compromiso, y uno tiene que estar puesto la camiseta, hermanos. Si no estás puesto la camiseta, como decíamos, entonces mejor uno tiene que tomar una decisión antes de que nos enojemos. ¿Sí? Mejor saber que si estamos aquí y estamos aquí. Y si no queremos estar aquí, pues nadie está obligado. Es algo que es muy importante. Y yo he visto en este tiempo cómo yo he estado tratando con el corazón de mucha gente que aparentemente está diciendo, no, si vamos al ministerio, pero en este momento, mientras, como bien dijo Mario, mientras no haya la vacuna o no en la iglesia, es un engaño mental que ha venido a la iglesia de pensar que ¿para qué vamos a ir si ahí nos vamos a contagiar? Es un engaño de Satanás, hermanos. Y esa misma gente les he visto en el mall ahí en San Luis comprando en un tumulto, ¿verdad? Gritando ahí, ¡hey! Y yo le dije, ¿qué haces aquí? Si vos dijiste que cuando ya haya la vacuna vas a venir, y aquí estás gritando. Le confronté al verdugo, iba a decirlo. Espero que no esté grabando esto, hermanos. Si no, bórralo. Es que me viene a decir eso y después me encuentro ahí en medio del tumulto. No puede ser, digo, Señor. La ira santa me salió ahí un poco. Voy terminando. El anciano que preside. Hay 2 escrituras que están en Éxodo y en Deuteronomio, cuando el Señor le habla a través de Jetro a Moisés, y luego el Señor le reafirma, le confirma de la estructura de cómo empoderar a las personas en cuanto a cobertura. Un anciano que preside alrededor de 1000 personas, jefes de miles, dice la palabra de Dios. El anciano cubre 100, jefe de 100, el supervisor 50, el líder de iglesia en el hogar 10. Esto está en Éxodo 18:21 y en Deuteronomio 1:15, hermanos. Ahí usted lo puede mirar y lo puede ver, ¿sí?
Y le dijo, pondrás a hombres llenos de virtud, que tengan reconocimiento de las personas, etcétera, que sean jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y de 10. Ese es un modelo que está a la luz de la palabra de Dios, que lo hemos incorporado y que esto ha establecido bien dentro de la estructura de Ministerios Verbo. Ahora, mis hermanos, si un grupo o iglesia busca cobertura de la iglesia Verbo y desea adherirse, debe considerar los aspectos anteriores que hemos hablado, ¿sí? De misiones o iglesia local y ADN de Verbo con el aval del Consejo Nacional. Y quiero aterrizar en el punto de las misiones. Hoy en día algunas de las iglesias por el crecimiento y desarrollo pues han enviado grupos de iglesias en el hogar que son enviados por cada iglesia local para iniciar reuniones dominicales en nuevos sectores de la ciudad y las llamamos o consideramos como misiones. Estarán bajo la cobertura de la iglesia local. Es decir, si fuera una iglesia entonces ya tendría la connotación de iglesia local, no sé si me explico, con todo el orden de gobierno y todo eso, siendo parte del Consejo Nacional. Pero cuando es una misión, está bajo la cobertura de la iglesia que le envió. Aquí tenemos, hay 3 misiones, ¿no? ¿Sí? 4, más uno que llevábamos, 4. Siempre aprendí eso. A llevar o restar, hermanos. Sí, 4 misiones. Bueno, los nombres sí se me olvidan, hermanos, porque son nombres un poco... Va y Verbo. Va y dice, yo cuando va a Mario me dijo, va y le dijo, ¿ya dónde nos vamos? Le digo, va y Verbo, chao. ¿No? Bueno, le dije, con tal que hay Verbo, entonces ya sabemos que es Verbo, no hay problema. Eso sí no puede cambiar. Se puede imaginar si hoy también se va y Verbo, dije, ya nos vamos, ¿a dónde? Bueno, en Cumbayá, ahora por la Jipijapa es la otra, ¿no? Poiche, ¿cómo es? Checkpoint. No, estoy bromeando, sí, checkpoint. Sí. Tenemos Verbo Centro y está en Las Vegas también, ¿no? Y lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, ¿no? Ya sabes, ese es. La coordinará, a las misiones la coordinará el anciano delegado por el consejo local junto con el equipo de trabajo que se ha enviado. Una vez que estas reuniones llegasen a tener alrededor de más de 250 asistentes, pasan a considerarse como iglesias locales, en las cuales se deben establecer ancianos, por lo menos 2, y conformar consejos locales, y estarán dentro de la estructura de la iglesia. ¿Sí? Y por último, hermanos, parte de nuestra estructura está el ministerio quíntuple, como parte de lo que hemos visto del fundamento. ¿Sí? Hay reconocimiento de ministerio quíntuple. La función principal es el equipamiento, todos sabemos a la luz de Efesios 4:11, ¿verdad? De preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra del Señor para la formación de líderes y siervos. El ministerio quíntuple no es un ente de gobierno, pero es un ente de autoridad espiritual. Eso es muy importante. El gobierno está en los ancianos. ¿Sí? Eso es muy importante. El ministerio quíntuple está para servir a la gente, dentro de la estructura que sirve a la gente, con autoridad espiritual. Amén. Eso es muy importante, ¿sí? Que debemos tenerlo presente. Ahora, en el ejercicio de desarrollo del ministerio quíntuple, Dios abre visión, trae palabra profecía, trae visión apostólica, trae enseñanza de revelación, que los ancianos lo reciben de parte de Dios y lo ponen en ejecución en el Señor. Es un eje que se debe desarrollar y establecer su accionar de equipamiento en el ministerio a través de escuelas de formación, ¿sí? De director nacional coordinará el trabajo de esto. Esto está así. Tenemos escuelas de profecía, escuelas, esperemos que se levanten, escuelas de evangelismo también, o sea, empoderar, ¿no? En lo que esto se desarrolle y se manifieste. Y debe tener influencia e injerencia local, extralocal, a nivel internacional. Eso es el ministerio quíntuple, a ver rasgos que también es parte de lo que es la Iglesia Cristiana de Verbo. Yo sé que estas cosas ustedes la manejan, la han escuchado, pero es bueno, hermanos, siempre volver a retomar, a pararnos en los caminos y a tener claridad de cómo estamos caminando, cómo el Señor nos ha estado empoderando en este tiempo, ¿sí? Y 2 aspectos que es importante. La iglesia local debe caminar en autonomía, pero también en interdependencia con las esferas mayores de autoridad a las cuales
se ha sujetado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Preguntas? No, preguntas sin respuestas porque el tiempo se ha acabado. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Espero que me sigan amando, hermanos. Y si no, pues ya lo hecho está. Muchas gracias.